Pues como saben, los viernes nos toca tertulia política para hablar pues de la actualidad que afecta a la isla de La Palma. Para ello y nos acompañan en los estudios de Onda Cero La Palma Marcos Lorenzo por Coalición Canaria. Marcos, buenos días, bienvenido. Bien hallado, agradecido y contento de estar aquí con ustedes. Kilian Sánchez por el Partido Socialista. Muy buenos días, Kilian. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Agradecido de estar aquí también. Y Raúl Camacho por el Partido Popular. Raúl, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación y agradecido, ¿no?, de poder compartir un ratito con los compañeros, aunque sean oposición, pero yo creo que siempre lo he tenido claro, ¿no? Del debate hay que mirarlo de manera constructiva y que de ese debate no salga la confrontación, sino que salga el mirar hacia adelante y trabajar por un futuro de La Palma, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no?, que precisamente lo mencionaba Marcos antes de empezar, que estas experiencias, estos debates son enriquecedores, ¿no? Bueno, debate, tertulia, que venimos a conversar y a poner diferentes opiniones sobre la mesa de cuestiones de actualidad. Voy a empezar voy a aprovechar que ayer había una manifestación de afectados por la erupción volcánica que han decidido manifestarse cada día 19 de cada mes, pues para que sea visible esa lucha. De esa manifestación nos sale una nueva petición de las actas del PEVOLCA, porque sigue esa duda de que había conocimiento de dónde, cuándo iba a salir ese volcán, y la petición también de la indemnización real de las propiedades que tenían, porque como saben, si seguimos aplicando la normativa que tenemos actualmente, pues se indemnizarán esas viviendas perdidas, sepultadas, o por las que pasan ya alguna que otra carretera, por el valor actual que tendrían en este momento. De aquí se derivan otras cuestiones, pero me gustaría primero preguntarles, ¿no? ¿Qué podemos decir en la situación en la que estamos, y sobre todo en esas peticiones de las actas del PEVOLCA, en las comunicaciones que escuchamos de los diferentes científicos, que han sido varias ponencias que llevan a esta duda? No sé si es lo correcto seguir escuchando esa previsión que existía, porque lleva a confusión también, ¿no? O a ese pensamiento, a esa duda por parte de los afectados. ¿Qué valoración hacen ustedes de esto? ¿Qué tienen que decir? Marcos, Kilian. Pues por aquí, por ejemplo. Yo, haciendo una retrospectiva desde que comenzó pues, esta crisis volcánica y las consecuencias que se han derivado después, viéndolo en el punto en el que estamos ahora mismo, me viene muchas veces a la memoria una reunión que mantuvimos todos los alcaldes y alcaldesas de la isla en el Ayuntamiento del Paso. Creo recordar que fue a la semana o los 8 días de comenzar la erupción. Y desde aquel momento en el que estábamos gestionando lo que era la emergencia pura y dura, porque es verdad que en aquel momento pues, era la emergencia, algunos hacíamos la reflexión, yo entre ellos, de que era un momento en el que las administraciones públicas teníamos que dar una respuesta evidentemente a la emergencia, que era lo primero, había que gestionarla, pero también teníamos que gestionar a la vez, darle una respuesta a medio y largo plazo de futuro por todo lo que estábamos viendo y todas las afecciones que estábamos viendo, sobre todo ya no a lo público solamente, a las infraestructuras y demás, sino fundamentalmente a los particulares, ¿no?, a los afectados. Todos somos conscientes de que evidentemente el daño emocional es prácticamente irrecuperable. Puede uno avanzar y hacer cosas en la vida, enfocarse en otra cosa, pero eso es complicado de recuperar. Pero sí las perspectivas de futuro, de posibilidad de desarrollo de esas familias, ¿no?, afectadas. Y coincidíamos muchos en que la respuesta que teníamos que dar a las administraciones no podía ser, desgraciadamente, la respuesta a la que a veces las administraciones tenemos acostumbrados a los administrados. Porque es verdad que a veces nos perdemos en la burocracia, nos perdemos en los procedimientos, en la búsqueda de los fondos, en la puesta a disposición de los mismos, en la ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Y me viene a la mente recurrentemente esa reunión y esas conversaciones que manteníamos allí los alcaldes y alcaldesas de esta isla, porque desgraciadamente creo que nos ha pasado. Creo que la administración, una vez más, pues en algunos aspectos, no en todos, pero en algunos aspectos, no hemos dado la talla en cuanto a lo que ante lo que se esperaba de nosotros en un momento como este. Yo sé que es verdad que nadie tiene un manual de cómo actuar, desgraciadamente, frente a un volcán desde el punto de vista de la administración. Esto es inédito en este caso, pero precisamente por ser inédito las soluciones y lo que se ponga sobre la mesa tiene que ser inédito también. Y desgraciadamente vemos cómo pues, más de un año después pues sigue habiendo afectados que yo creo que muchas veces con motivo
reclaman a la administración pues, solución a los problemas que se generaron de aquella situación. Y hay cosas que yo entiendo que es difícil que estén a la mano de las administraciones, pero hay otras que sí que son factibles. Y desde luego, pues yo creo que cuestiones como las indemnizaciones, el valor real de lo perdido, o sea, eso es algo que no es ajeno a la administración. El propio Gobierno de Canarias tiene la valoración real de la afección, de los daños que produjo la erupción volcánica, que se cifra casi en los 1.000 millones de euros, y entendemos que eso no se pueda poner de hoy para mañana, pero por lo menos establecer un plan plurianual para poder llegar a cubrir esas necesidades, y desde luego pues las más perentorias primero, evidentemente. Yo sé que hay que exigir pues eso, una serie de tramitación burocrática, que eso lleva su complejidad, que hay que exigir pues bueno, que todo se haga conforme a la legislación, pero también sé que a base de decretos se solucionan muchas cuestiones y se han podido solucionar, y otras están al alcance de la mano, entre otras, por ejemplo, y lo pongo sobre la mesa porque seguro que debatiremos sobre ello, es una propuesta que hace mi partido político, pero que yo creo que tiene que ser la propuesta de todos los palmeros y palmeras, porque en ese sentido todos hemos sido en mayor o menor medida afectados también, y sería una de las primeras medidas estructurales para la isla, o sea, que afectarían al conjunto de la población de la isla, como es esa deducción fiscal del 60%, que se aprobó en el Congreso de los Diputados, no en este caso con el voto a favor del Partido Socialista, pero sí con el resto de los grupos. Hubo una mayoría suficiente para implementarla, y que yo espero y deseo, de verdad, no lo doy por perdido, de que se termine haciendo razón y se entienda que esos en torno a 50 y pico millones de euros, depende de la recaudación cada año, que no irían a las arcas del Estado, sino que se quedarían en los bolsillos de los palmeros y palmeras, y que facilitarían esa reconstrucción. A mí sí me gustaría poder hacer una visión optimista de la respuesta que se ha dado en la erupción volcánica. Es verdad que a veces hablar de optimismo a las personas que han sido afectadas directa o indirectamente es muy complicado, pero yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de visión de cuál ha sido la respuesta de la administración en todos los ámbitos, de una coordinación interadministrativa importante y una puesta a disposición de la erupción volcánica de todos los recursos existentes por diferentes administraciones, tanto el Estado como la comunidad autónoma, como los ayuntamientos implicados, y no solo los ayuntamientos implicados, sino los ayuntamientos vecinos de la isla de La Palma, que en un momento determinado colaboraron con la erupción volcánica, que colaboraron con aquellos ayuntamientos directamente afectados, y también con la iniciativa privada, con diferentes empresas que también han colaborado, igual que aquellas personas del resto del territorio que han hecho cualquier tipo de donación. Yo creo que tenemos que ver con optimismo no solo esa respuesta por parte de la administración y de los comités científicos en cuanto a la respuesta, de una respuesta que ha sido compleja, porque la isla de La Palma ya había vivido otros procesos críticos a lo largo del año pasado, el año 2020. No creo que sea necesario hablar de la crisis epidemiológica que hemos vivido. También entre la crisis vulcanológica y la crisis epidemiológica hubo un incendio urbano que también afectó a núcleos poblacionales del Paso y de los Llanos de Aridane, que no nos podemos olvidar también de esas personas que han perdido pues parte de sus propiedades. Yo creo, desde mi punto de vista, que el esfuerzo que se ha hecho por parte de las administraciones públicas implicadas es importante poner encima de la mesa. Creo que es importante destacar la inversión económica que ha hecho el Estado, la comunidad autónoma, el Cabildo y los ayuntamientos en posicionar más de 565 millones de euros en la isla de La Palma para dar respuesta a estas necesidades. Es importante también destacar cuáles son las aportaciones a largo plazo y a futuro que se destinan. Por ejemplo, por poner un dato, en los presupuestos generales del Estado para el año 2023, el Estado posiciona en torno a 36 millones de euros para dar respuesta a las necesidades en la isla de La Palma, 30 millones de euros para un plan de empleo especial y 6 millones de euros para un plan de vivienda. Yo creo que son mecanismos y herramientas importantes para la isla de La Palma. Y también a veces, cuando se habla de medidas, de ayudas, no solo podemos centrarnos evidentemente en las compensaciones de los territorios perdidos de aquellas personas que lo han perdido todo, sino también de todas aquellas medidas que se pusieron en disposición en unos momentos de urgencia y en unos momentos de emergencia para dar respuesta a la población, porque el pago de las estancias de los vecinos hospedados en los hoteles, eso forma parte de las ayudas económicas a la población de la isla de La Palma. El hecho de que Sanidad, por ejemplo, desde mi terreno, pudiera poner a disposición de La Palma un lugar donde pudiéramos tener un espacio de encuentro, de aislamiento,
de atención a las personas desplazadas de sus domicilios, eso también es dinero público que está a disposición del ciudadano. O un simple hecho del control de agua de consumo humano con análisis físico-químicos de los inspectores de salud pública para asegurarnos que el consumo del agua era óptimo en los momentos más críticos de la erupción volcánica, también es una inversión de la administración pública para proteger y dar respuesta a los ciudadanos. Por eso, desde mi punto de vista, yo quiero hacer una visión optimista y positiva. Oye, siendo cautos y siendo rigurosos con que tenemos que seguir apostando por la isla de La Palma, que tenemos que seguir apostando por proteger a las personas que peor lo han pasado y que han perdido su proyecto de vida y que tenemos que estar al lado de ellos, pero también me gustaría poner en valor y reforzar esa respuesta por parte de la Administración que desde mi punto de vista ha sido favorable. Bueno, yo creo que, como decías al principio, ¿no? Yo creo que las peticiones todos los días 19 o el día que hayan establecido esta plataforma creo que son importantísimas porque entre todos, como decíamos, tenemos que seguir manteniendo viva la necesidad y seguir afrontando esta crisis o esta desgracia natural que ha tenido la isla de La Palma, pero también tenemos que hacer un repaso en el sentido de que es algo nuevo. Es algo donde las administraciones, coincido con los dos compañeros, desde el primer momento, ante algo desconocido, todos se han puesto de acuerdo y se ha intentado satisfacer o cubrir las necesidades en cada momento de toda la población. Pero ese esfuerzo importante también desconocido, también esta situación, repito, por parte de las administraciones, ha sido un esfuerzo importante, pero siempre queda mucho más por hacer. Cuando los problemas surgen, tenemos primero una necesidad, que luego cuando es cubierta necesitamos otra más, y así en esa escala. Queda mucho por reconstruir, pero yo creo que, repito, todas las administraciones están haciendo un esfuerzo muy, muy considerable. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero yo invito a aquellos que no hayan estado en esa erupción volcánica a que a que visiten toda esa zona afectada por la erupción volcánica, ese trabajo que se está haciendo, que ya hemos sido capaces de conectar el norte con el sur, que ese tubo para mantener viva el sector primario, las plataneras, todo lo que nos ha costado. Y ahí tenemos que seguir trabajando, por eso repito, ¿no? Tenemos que seguir siendo activos y cada día surgirá un problema nuevo, cada día surgirá una demanda nueva y ahí es donde las administraciones tenemos que seguir estando presentes para poder lograr satisfacer y erradicar, digamos, no del todo, porque esa experiencia de vida, ese daño personal, no se puede recuperar. El que haya perdido su proyecto de vida va a ser muy difícil volver a la normalidad. Yo creo y estoy convencido que nunca será igual, pero sí estamos obligados a restaurarlo lo más cercano posible anteriormente a la erupción. Muchas cosas se pueden hacer por decreto, como decía Marcos. El primer decreto ya ha sufrido como 3 modificaciones y eso es fruto de las necesidades en cada momento. Como ciudadanos nos gustaría que las soluciones fueran inmediatas, cómo no que pudiéramos entrar en Puerto Nao mañana, cómo no que pudiéramos recuperar nuestras casas, pero eso lleva un tiempo y lo que tenemos es que seguir desde las administraciones apostando y escuchando cada persona afectada, incluso las que no están afectadas de manera directa, pero ojo que hay muchas personas afectadas de manera indirecta que también para mí son afectados, la sociedad en general. Tenemos que seguir trabajando. La burocracia, como decía Marcos, ¿no? Yo creo que la burocracia nos envuelve y hay que buscar soluciones. Es verdad que volcanes no habían surgido y no está nada arreglado en cuanto a afrontar esa emergencia. Es verdad que cuanto más cerca estamos, el problema llega mucho antes de tú a tú. Cuando vamos al gobierno de Canarias se nos difumina un poco, pero aún el problema es real y cuando ya pasamos, nos vamos a la península, cruzamos el charco, les queda mucho más lejos. Yo creo que los interlocutores, que entiendo que son interlocutores válidos, tienen también que transmitir a todos aquellos órganos superiores cuál es la necesidad y no dejarlo morir. Nos cuesta, es verdad que como afectados tardan
a todos entendemos que nos tarda, pero tenemos que seguir trabajando para que esos afectados tengan soluciones cuanto antes. En cuanto a las medidas, una de ellas que decía Marco, y es la bonificación. Yo creo que las medidas fiscales también son importantísimas. Hay que tener un tratamiento especial con toda la isla de La Palma. Ya si llegamos a la propia isla de La Palma tenemos que tener un tratamiento especial con las zonas destruidas, con las zonas afectadas. No nos olvidemos también de esas zonas que no han podido reiniciar su actividad. Y bueno, y entre la suma de todas estas aportaciones seguir mirando hacia adelante. Yo creo que aquí lo que no cabe es un debate yo soy mejor o yo soy peor, porque cualquiera que llegue va a tener el mismo problema. La administración no cambia de hoy para mañana. Cualquier color político que llegue a una situación como la que estamos viviendo seguirá teniendo esos problemas, sobre todo de burocracia y de poner en marcha medidas que muchas veces, aunque uno quiera, no son empresas privadas. No es, oye, lo necesitas, toma, ven, te lo doy y ya está. Los procesos también muchas veces ralentizan. Eso no es excusa para decir que no se hacen las cosas. Creo que es excusa para decir tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que cambiar muchas cosas. Me gustaría puntualizar, ¿no? Porque yo creo que no se puede negar el trabajo que han hecho las administraciones, el trabajo conjunto, lo que se ha logrado sobre todo en materia de seguridad civil, de protección civil. Creo que ha sido el mayor logro, ¿no? de todo esto, pero sí es cierto que seguimos hablando más de un año después de tenemos que cambiar el tema burocrático, etcétera, pero no salimos de decirlo, es decir, no vemos nada materializado. 1.000 millones de euros, en torno a 1.000 millones de euros que están cuantificados los daños del volcán, pero son en torno a 37 millones de euros, lo mencionaba ahora mismo Kilian, para La Palma en los presupuestos 2023. No se equilibra la balanza. Pero también tenemos que contar toda la inversión o todo el posicionamiento de crédito que se ha hecho durante todo este ejercicio para dar respuesta a las necesidades de la Isla de La Palma, porque solo el plan de empleo para la Isla de La Palma son 63 millones de euros. Entonces no nos podemos quedar con la cifra de que en el presupuesto del 2023 hay 36 millones de euros cuando hay casi 565 posicionados en la Isla de La Palma. Con respecto a lo que comentaba el compañero, yo estoy de acuerdo que es verdad que la burocracia a veces enquista a la administración pública, pero no solo en la erupción volcánica. Los que tenemos responsabilidades públicas en las diferentes administraciones sabemos que la ley de contratos del sector público, la ley del procedimiento administrativo común, la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas son importantes, existen y tenemos que dar cumplimiento a ellas para poder ver los proyectos culminados. En cuanto a lo que decía Raúl, de que cuanto más próximo estás a la realidad del vecino, conoces más lo que te pasa. Evidentemente los que somos de aquí de la isla y más la gente que es del valle y que tiene amigos, vecinos, evidentemente conocemos la realidad que está pasando en la isla, pero yo creo que no podemos achacarle que cuanto más lejos estás del territorio palmero no conoces la realidad, máxime cuando muchos ministros, el presidente del gobierno de España, el presidente de la comunidad autónoma Ángel Víctor Torres y muchísimos de los consejeros, prácticamente la totalidad del gobierno de Canarias, han pisado la isla, han pisado el terreno y conocen perfectamente cuál es la realidad de la isla de La Palma, porque así lo han creído ellos, así lo han creído sus equipos, han venido a la isla, conocen la realidad y por eso no hace falta que nadie le cuente cuál es la realidad de la isla de La Palma para ellos apostar por ella. Vamos a ver, yo evidentemente sobre los procedimientos administrativos no vamos a entablar discusión en eso, porque son los que son, pero también es cierto que incluso la ley de contrato del sector público, que es verdad que nos lastra muchas veces a la hora de poder materializar algunos proyectos, admite excepcionalidades. Yo creo que en el caso de la isla de La Palma, el procedimiento para poder contratar dentro de la excepcionalidad, que lo es, y además es plenamente justificable, del volcán existe. O sea, yo esa parte creo que es solventable. Yo creo que hay cuestiones en las que ya no se trata solo de dar una respuesta económica, que podemos entrar también a debates si esos 565 millones de euros no los ha puesto el Estado, los ha puesto también las compañías de seguros a través del consorcio de seguros, ahí hay también cuantificadas donaciones, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en lo de las cifras porque son las que son. O sea, el daño lo ha valorado el propio gobierno de Canarias en 1.000 millones y no podemos tampoco confundir el resarcimiento del daño con las políticas que se implementen, que son positivas evidentemente, por ejemplo para el empleo, porque son políticas que buscan soluciones para la gente pues, que tiene dificultad de empleabilidad en la isla de La Palma, que por cierto nos ha llevado toda esa política a tener las cifras más bajas del desempleo en la isla de La Palma, pero también el mayor de los problemas para muchísimas empresas que no consiguen gente para poder trabajar. O sea, tenemos
Las soluciones no pueden, son efectivas en tanto en cuanto no comprometan al propio desarrollo de las comunidades, ¿no? En este caso, el propio desarrollo endógeno económico de la isla de La Palma, y hay muchos empresarios y empresarias en esta isla que tienen serios problemas para conseguir personal, también derivado pues de que la gente prefiere estar en un convenio y estar en su casa más temprano y en fin, y cobrar un sueldo para poder seguir adelante. Eso es defendible y es entendible. A lo que yo me refería con que no se trata solo de dinero, se trata también de tener sensibilidad. Y teniendo en cuenta que yo estoy seguro que en el ánimo de todos los colores políticos, de todos los partidos políticos, de todas las administraciones, todos los entes que participan en esta reconstrucción, las hay, estoy seguro que las hay. Es cierto que entiendo que muchos afectados se sientan pues no acogidos por esa comprensión o no dentro de esa comprensión. Y concreto, por ejemplo, el tema de la transparencia. O sea, contaba al principio Alba la puesta a disposición de la gente de las actas del PEVOLCA. Yo no entiendo qué problema hay para que la gente no conozca lo que se realizó, lo que hubo en esas reuniones durante esos días. Entiendo que la gente pueda tener incluso dudas razonables de lo que allí se decidió, por qué se decidió y quién lo decidió, en tanto en cuanto que hemos visto manifestaciones públicas en diversos medios, en algún documental, etcétera, que da a pensar claramente que sí que se valoró la posibilidad de evacuar una zona más amplia del valle donde se preveía que podía ser la erupción, y por los motivos X que fueran, no se hizo y se mantuvo el semáforo en amarillo, cuando todo parece indicar que debería haber sido al menos naranja. Y es verdad que se hubiera propiciado porque la gente tuviera un conocimiento mayor de lo que podría ir pasando y prepararse para una evacuación pues en el momento en el que se tuviera que producir. Esa transparencia también podemos hablar incluso hasta de humanidad. Comentaba antes Kilian, y es cierto el esfuerzo que ha hecho la administración para poder albergar en el hotel, por ejemplo, de Fuencaliente a muchas familias. Quiero recordar que hay otras tantas que están todavía por ahí en un montón de casas, que eso no lo puede cuantificar la administración, o no es fácil de cuantificar, de vecinos, de amigos, familiares, gente que ni siquiera conocían. A nosotros, lo comento porque creo que es un hecho también de lo bonito que nos puede quedar dentro de todo este desastre, es la solidaridad de la gente. Hay muchas personas que, por ejemplo, en el caso de Tijarafe, vecinos de nacionalidad alemana que estaban fuera de la isla, que pusieron a disposición sus casas para gente que ni siquiera conocían, y todavía siguen allí. En el albergue, por ejemplo, del Pinar, sigue habiendo vecinos afectados por el volcán. Y claro, lo que nos llega de algunos afectados que se encuentran en el hotel de Fuencaliente es que de manera amable, faltaría más que no fuera así, los están invitando a buscar otro tipo de soluciones. ¿A dónde van si no la tienen? ¿A dónde van si no la tienen? Y es verdad que se han dedicado mucho dinero a soluciones temporales, habitacionales, que evidentemente pues, a algunos afectados no les va a cubrir las expectativas de vida que tenían, pero bueno, les van a poder ofrecer algo en algún momento, porque todavía no. Hay algunos que sí han entrado en viviendas, pero hay muchísimos más que no lo han hecho. Y dentro de estas cuestiones que no cuestan dinero es también el tema del respeto, el respeto por las personas. Y yo aquí lo tengo que decir porque si no, no sería yo, y además es que me pareció fatal. Y además le afecta directamente esas manifestaciones a la organización política que represento. O sea, que diga el delegado del gobierno en Canarias que las manifestaciones de la gente que se queja por todas estas cosas que son legítimas de los afectados del volcán son orquestadas por un partido político, o decirlo claramente, yo creo que eso, flaco favor, nos hacemos todos, todos. Tanto los que supuestamente orquestamos, que no lo hacemos evidentemente, que yo creo que la gente es mayorcita ya para decidir lo que está bien y lo que está mal y cómo se quiere defender, y también a quienes tienen la responsabilidad de administrar desde esas administraciones, y quien tiene la responsabilidad de hacer casi nada de interlocutor, en este caso con el gobierno de la nación, precisamente para seguirles recordando que hay cuestiones que hay que arreglar en la isla de La Palma. Alegrarnos por lo que se ha conseguido, está bien, el mérito a quien lo haya conseguido, pero no nos podemos quedar en la autocomplacencia, porque hay mucho más que reparar en esta isla para intentar conseguir, pues al menos estabilizar la situación de muchas familias palmeras que lo están pasando verdaderamente mal todavía y seguirán desgraciadamente por el tema del volcán. Yo me alegro, ¿no?, que coincidamos en mi intervención en el inicio. Yo creo que es necesario todas esas manifestaciones. Todos los meses tenemos que seguir manteniendo vivo. Se han conseguido muchas cosas, faltan muchas más cosas y por lo tanto ahí tenemos que seguir. Yo creo que todo esto tiene que ser un equipo y ahí tenemos que trabajar cada uno donde le corresponda y donde esté para lograr que la ciudadanía de La Palma, para todos esos afectados, cuanto antes lleguen las soluciones. Me quedo también con lo de la excepcionalidad. Se puede aplicar cierta, digamos, norma donde, oye, podamos hacer un salto de lo que es la norma
legal o normal, el trámite normal, porque es una excepcionalidad. Yo creo que ahí nadie vamos a tener dudas en que lo que pasa en la isla de La Palma es una excepcionalidad. Se podrá legislar en base a la situación que tiene la isla de La Palma. En cuanto a la transparencia, ¿por qué no? Yo creo que cuando no se es claro y se da lugar a dudas, eso se va haciendo el efecto bola y al final te crees que es mentira. Bueno, pues si están, se recogen los documentos, se miran, se valoran y se analizan. Si no da lugar a volver, ¿no? Es que hacemos un corte y en este corte que cogemos es interesado, lo ponemos y flaco favor se Pero hace. entiendo, Raúl, que está diciendo que estaría de acuerdo con que se mostraran públicamente las actas del PEVOLCA. La transparencia, si no hay nada que ocultar. Yo creo que en los momentos más críticos que hemos vivido en la isla de La Palma, la transparencia ha favorecido muchísimo la opinión pública. Por ejemplo, el tema de la publicación de los datos diarios del COVID en la isla de La Palma favorecía mucho también la tranquilidad de las personas para saber cuál era la realidad. Nosotros lo hacíamos con una base de datos que era GraphCam, que anunciábamos diariamente cuáles eran los datos que existían en la isla e inclusive con informes de salud pública con la incidencia acumulada. Yo coincido con los compañeros que la transparencia puede ser muy importante y que tiene que el organismo dependiente de PEVOLCA poder valorarlo y ponerlo en funcionamiento. A mí me gustaría hacer una aclaración con lo que decía Marco. ¿Puedes terminar? Es que no sabe. No, solo me quedan dos cosas. En cuanto al esfuerzo, ¿no? El esfuerzo económico, yo creo que es insuficiente. Yo creo que muchas veces estamos valorando todo lo que el consorcio ha puesto. Yo entiendo que esos 1.000 millones hay que separar la paja del grano, ¿no? Y decir, oye, el consorcio es verdad que es un ente público, pero vamos a computar la realidad, ¿no? Porque el consorcio es personas que tenían asegurado y se hace responsable el consorcio. Yo ahí opino de esta manera, ¿no? Hay que descontar en esa partida de ingresos, que tampoco pasa nada, ¿no? Se descuenta y cuánto tengo que poner, se hace un esfuerzo por esa excepcionalidad a la isla de La Palma. También hablábamos de las personas que, bueno, Marcos hacía una reseña, yo nunca he estado de acuerdo en eso porque no me consta, creo que muchas veces es interesado en cuanto que se está invitando a la gente a salir de los hoteles. Esa invitación yo he tenido la oportunidad de analizar algunos casos y al fin y al cabo es que de todo hay en la viña del Señor. Aquel que no tenga recursos, aquellas personas que no tengan que ir, estarán como han estado desde el primer momento. Cuando la emergencia la tutelaba el gobierno de Canarias con ese esfuerzo económico, como bien decía Kilian, pero tampoco nos olvidemos que también el Cabildo, a partir de que el semáforo pasó a amarillo desde el mes de febrero, el Cabildo ha pagado en estos momentos casi 7 millones de euros en cuanto a alojamiento. Ya quisiéramos nosotros que esas personas pudieran, por dos cosas, primero volver a su espacio natural, aquellos que no lo han perdido, porque hay muchas personas que están evacuadas y que tienen un lugar donde ir, pero dadas las circunstancias, hablamos de la zona de exclusión, no se puede volver y se le hacen a esas personas, oye, se sigue por parte de la administración, en este caso a la que le corresponde, que es el Cabildo Insular de La Palma, esos esfuerzos. Por lo tanto, ahí vamos, ¿no? Las informaciones cejadas. Y bueno, y yo creo que aquí lo que queda, yo, ¿no? Si a mí me tocara gobernar en España, que es quien tiene ese gran músculo, ese esfuerzo con la isla de La Palma, aunque se ponga luego 300 millones para La Palma en vez de 30, siempre será poco, pero sí estamos en un proceso que vamos a estar 5 o 6 años muy complicados y reitero esa excepcionalidad que es lo que justifica todo. La disposición de leyes, la inyección económica, todo el esfuerzo con la isla de La Palma, sobre todo para que nos ayude a arrancar. Yo creo que arrancar es importantísimo y cuando el impulso es bueno, arranca. Cuando es como el que empuja un coche, ¿no? Si empuja uno para arrancarlo sobre un cambio, cuesta. Si empujan 3, es más fácil arrancarlo. Y a eso es lo que yo me refiero, ¿no? Que siempre será poco, pero tendremos que ir haciendo lo posible para que las administraciones, aún considerando poco la población, sea mucho más. Yo ahí en los 36 millones sé que es una cantidad considerable, pero creo que ahí el gobierno de España sí tiene que hacer un esfuerzo, volver a recapitular, porque la isla de La Palma se necesita mucho, mucho, mucho. Yo estoy convencido de que se luchará y que se trabajará para que esos fondos de recuperación de los presupuestos generales del Estado sean superiores y que yo creo que
queda de manifiesto que el Estado ha estado al lado de la isla de La Palma y que seguirá estando en cuanto sea necesario. Disculpa, Raúl, porque pensé que habías terminado. Es verdad que Raúl hacía una apreciación con el tema del consorcio de seguros. Yo creo que es importante destacar, para quien no lo sepa, que no deja de ser un ente público, y al ser un ente público el dinero, pues evidentemente también se tiene que consignar. No sé si se tiene que tener en cuenta dentro de la partida global, pero que se tiene que dejar claro que el consorcio de servicios es dinero público. En cuanto a la solidaridad, yo lo he manifestado desde que soy director de área y he tenido que vivir todos los procesos complicados en esta isla con diferentes situaciones críticas relacionadas con la salud pública, crisis entomológicas, crisis epidemiológicas y demás. La solidaridad del palmero y de la palmera es claro y evidente. Es verdad que en estos momentos críticos no solo la solidaridad de la gente de la isla de La Palma, sino de todas aquellas personas desde el exterior que han hecho aportaciones económicas, que han enviado materiales. Tenemos que recordar cómo estaban de lleno los pabellones de la isla de La Palma con todo el material donado por parte de muchas administraciones particulares de fuera de nuestro territorio, que sin duda se han volcado con nuestra isla, y yo creo que eso también es una parte muy positiva que se quedará con nosotros durante mucho tiempo. Sí, no sé si me permiten, voy a cambiar de tema, porque me gustaría tocar sobre todo dos temas que creo que no deberíamos dejar escapar hoy. Voy a empezar por uno de ellos, por cuestión de actualidad sobre todo, aunque los dos son actuales, pero sí la preocupación que hay. Centros sociosanitarios, no solo en La Palma, en Canarias está la problemática, es más, ha salido en los últimos días esa cuestión a la luz, por decirlo de alguna manera, sobre todo por las manifestaciones de Rosa Rubio, fiscal general de mayores de Canarias, que bueno, se mantienen personas mayores en hospitales, viven en hospitales, aunque ya tengan el alta, porque no hay plazas en centros sociosanitarios. Aquí en La Palma estamos teniendo el problema que estamos teniendo, se ha tenido que cerrar una planta en el Hospital de Dolores, etcétera, y se critica mucho la gestión en cuanto a esta cuestión. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo solucionamos? No sé si a lo mejor por relación directa. Es verdad que tenemos un problema que no es de ahora y que no es exclusivo de la isla de La Palma. ¿El problema es la gestión o el problema viene derivado de yo otras creo cuestiones? Yo creo que es un problema difícil de analizar y que no creo que nadie tenga la culpa y que la tenemos todos. Tenemos un problema con pacientes que ingresan, yo te digo por lo que respecta a los centros hospitalarios, ingresan en un hospital, que es un centro de agudos, para atender una patología X. El paciente ingresa, el paciente se le atiende por esa patología aguda, y después ya cuando tú le das el alta clínica al paciente, tenemos dificultades para reinsertar o dar el alta a ese paciente que puede o generalmente retorna a domicilio, y generalmente ese paciente retorna o puede retornar a un centro sociosanitario. Se está viendo que hay un incremento de pacientes que tenemos muchas dificultades en el alta. Y eso es una cosa que tenemos que trabajar en todas las administraciones públicas, desde los ayuntamientos, con los servicios sociales, con la ayuda a domicilio, con las diferentes prestaciones que se pueden dar para el entorno familiar, desde el Gobierno de Canarias, con el trabajo que se está haciendo en la Dirección General de Discapacidad y Dependencia, de poder adelantar los grados de discapacidad de las personas que han solicitado el grado de dependencia, no discapacidad, dependencia, que es fundamental, que ahí la actual directora de dependencia del Gobierno de Canarias, Marta Arocha, está haciendo un trabajo importantísimo, y hemos batido récord en el mes de septiembre en el número de valoraciones del grado de dependencia, que es fundamental para que ese paciente pueda acceder a un centro sociosanitario. Y después el Cabildo y el resto de administraciones también tienen que apostar por tener una red insular de atención social y sociosanitaria para dar respuesta a los pacientes con altas administrativas en los hospitales. No es un problema exclusivo de la isla de La Palma, es un problema general de la sociedad. También tiene que ver con el entorno de los cuidados. Muchas veces, en años atrás, o sea, el cuidado estaba muy relacionado al entorno familiar. Las familias, donde antes trabajaba un miembro de la unidad familiar, hoy en día trabajan 2, 3 miembros de la unidad familiar, con lo que dificulta más el cuidado de las personas mayores. Es verdad que aumenta la cronicidad de los pacientes, la esperanza de vida, etcétera, etcétera, y se claudica
pero no se claudica en el mal sentido de la palabra, sino se claudican los cuidados porque en muchas ocasiones no tienes las herramientas para poder cuidar a tu familiar en tu entorno de domicilio. Entonces, es una actuación que por parte de todas las administraciones públicas tenemos que hacer para reforzar la atención a las personas dependientes para que cuando ingresan en un centro hospitalario se pueda trabajar en el alta. Porque si un paciente crónico que se atiende y evidentemente no tiene ningún criterio para estar en un hospital, lo que hace es un bloqueo. Un bloqueo porque un hospital tiene un flujo de entradas y salidas. Paciente que entra, que se opera, se pone en planta, cuando se cura se va. Si los pacientes entran y no tenemos recursos para darle alta, ese paciente va a tener muchas dificultades. No solo el paciente, sino todos los pacientes que van entrando, y de ahí deriva la suspensión de quirófanos, que es el principal problema que hemos tenido. Entonces yo creo que eso fue inicialmente cómo se manejó esta información o cómo se ha comunicado. Oye, tenemos que trabajar todos los ámbitos de la administración para dar respuesta a las personas dependientes en nuestro territorio. Pero cuando hablo de colaboración interadministrativa, tiene que ser desde el ámbito multidisciplinar. Los servicios sociales municipales, que hacen un trabajo muy bueno, tienen que también apoyar sus redes del servicio de ayuda a domicilio, los centros de día, los centros residenciales, la teleasistencia. Yo creo que teniendo mayores coberturas sociales en los entornos domiciliarios, el paciente que entra en un centro hospitalario va a tener muchas más posibilidades de alta y retorno a su domicilio en las mejores condiciones. Y yo creo que eso es lo que tenemos que centrar. ¿Y el personal, Kilian? ¿El personal? Porque el otro día estuvo aquí la consejera Susana Machín y todo lo achacaba, por ejemplo, el problema en el caso de La Palma, a la posibilidad o no de contratar al personal. Yo eso no lo sé, porque al fin y al cabo eso es de Cabildo y yo no sé cómo manejan internamente sus recursos humanos, y creo sinceramente que no soy quien para responder a eso. Pero si hace falta personal, se contrata personal. Es mi humilde opinión, porque yo cuando yo tengo problemas en las plantas con auxiliares de clínica o técnicos de cuidados de enfermería, la denominación más óptima, se contrata. O sea, las dificultades, yo no quiero echar barro en ninguna administración, pero si hay un problema de personal, yo creo que lo que se tiene que trabajar es mejorar la contratación para poder tener dotados los recursos para dar respuesta a la población. Está claro que el problema de una isla altamente envejecida en cuanto al cuidado de los mayores, donde también, pues desgraciadamente, o algunos dirán que afortunadamente, yo creo que desgraciadamente hemos perdido también el hábito de cuidar a nuestros mayores también lo más cerca posible de su hábitat natural, que es su domicilio, ¿no? Su familia. Yo entiendo también que las necesidades de compaginar con trabajo de conciliación familiar, pues al final obliga de alguna manera a recurrir a determinados servicios que hace unos años pues era impensable. Pero yo sí creo que de alguna manera, y rompo una lanza en favor de por lo menos el trabajo que se está haciendo a pie de calle. O sea, el Cabildo tiene sus centros de referencia asistenciales o sanitarios, y los ayuntamientos hemos ido creando un importante dispositivo, incluso aquellos que no tenemos competencia. Yo no voy a dejar pasar la oportunidad de romper también una lanza en este caso en favor de lo que se ha llevado haciendo hace muchos años en un municipio como Tijarafe, porque lo conozco de primera mano, donde actualmente es el único municipio de la isla de La Palma que tiene a la vez funcionando en cuanto a servicios sociosanitarios un piso tutelado, la atención domiciliaria municipal. Ahora, desde que se implementó a través de la ley de dependencia, también la atención de dependencia, domiciliaria de dependencia, con un servicio extra, vamos a decirlo así, o sea, 2 servicios de dependencia, de atención domiciliaria, un centro de día y una residencia de mayores. Eso evidentemente no es fruto solo del trabajo que ha hecho el ayuntamiento, también de la colaboración de otras muchas instituciones para poderlos tener funcionando, pero lo cierto es que nos encontramos a veces con dificultades a la hora de poder tener el acceso íntegro a la financiación que nos corresponde, o se tardan en realizar los pagos. Todo esto viene a través de lo que antes era el plan concertado, no recuerdo el nombre ahora, disculpen, que tiene exactamente este plan, pero vamos, dinero que viene de Estado a comunidad autónoma, plan concertado Cabildo, de prestaciones básicas. Sí, exactamente. Y a partir de ahí, a los ayuntamientos que tengan este tipo de servicios y que los implementen. Pongo un ejemplo, o sea, un ayuntamiento como el nuestro, que tenía ese servicio, o tiene implementado desde el año pasado, y todo este año un servicio de dependencia, de atención domiciliaria de dependencia,
nos faltaba la mitad de la financiación, casi 200.000 euros, nos dimos cuenta y lo reclamamos, y a fecha de hoy todavía no nos ha ingresado el Cabildo, que nos faltaban para poder hacer ese servicio, a poder dar ese servicio. Y recuerdo que un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes no tiene competencia en servicios sociales. Y aún así, fíjense lo que les acabo de contar, que solo un ayuntamiento que no llega a 2.600 habitantes está poniendo a disposición de la atención sociosanitaria en un municipio rural. O sea, creo que se están haciendo grandes esfuerzos, pero evidentemente pues no es sencillo. Y la solución, evidentemente, para toda esa gente que se cronifica en el hospital o que entran ya siendo crónicos y no estaban dentro del sistema de atención sociosanitaria por fuera, pues hay que buscarle solución. Yo siempre he entendido que el Hospital de Dolores cumple un poco esa función dentro de los grandes dependientes para poderlos cuidar allí, pero es verdad que no se da bio muchas veces. Bueno, yo, ya que Marco hizo un repaso por todo lo que tiene en materia sociosanitaria en su municipio, creo que también hay muchos ayuntamientos que asumen las competencias, porque el tú a tú de ser alcalde o de gestionar un municipio, la gente es lo primero, digamos la primera puerta que tocan. El esfuerzo por parte de las administraciones locales hay que avalarlo. Es verdad que muchas veces falta financiación, no son sus competencias, pero ahí está el Ayuntamiento de Tijarafe y muchos también de toda la isla. En cuanto a las personas que ocupan camas, ¿no?, en el hospital, esas personas no eran dependientes y se hacen dependientes, entiendo, cuando llegan al hospital, porque ellas no vienen de centros y no vuelven a ir a esos centros. Es que van y, digamos, entre comillas, se abandona al paciente, porque sus familiares, por las causas que sean, pues porque no pueden atenderlo, ahora la lleve al hospital, la vida, trabajamos todos, por lo que sea, se quedan en el hospital. Eso también se puede solucionar, ¿no? Eso hay que solucionar de dos maneras. Si la deja como abandono, ahí está la denuncia que se puede hacer a Fiscalía, por lo menos para que conste. Y hacemos la denuncia a Fiscalía. Y si realmente son dependientes, habrá que buscarle en los centros en la residencia de los municipios, la posibilidad de buscarle a esa familia la posibilidad de que sea acogido en un centro, porque si no llegaremos a la picaresca. Como no tengo plaza, no estoy en la lista y es lento, voy, ingreso a mi familiar, lo dejo, digamos, lo abandono entre comillas, y en muchos ya no entre comillas, sino de manera real, y ahora que la administración se busque la solución. Las administraciones muchas veces tenemos nuestra parte de culpa, pero no olvidemos también la otra parte de culpa, que nos gusta mucho echar la culpa al otro. Y aquí hablo de particulares. Es verdad que ese problema en el hospital son las camas que estén, no sé si son 25, si son 30, también discrimina a otras personas que o no puedes prestar tú como la atención sanitaria a otro tipo de patología porque no puedes prestar el servicio porque están ocupadas esas camas. Y en cuanto a lo que decía Kilian, oye, si hay hueco se contrata más personas, claro, en la empresa privada, pero muchas veces no es tan fácil contratar. Existe lo que se llama la tasa de reposición, que si la incumple y si no la cumple, puedes entrar, oye, te pueden imputar algún delito como consejero, como consejera, y la tasa de reposición hay que respetarla, y muchas veces igual no se puede contratar porque la tasa de reposición lo impide. ¿Y quién comete una irregularidad ante la administración? Mañana puede llegar alguien y te puede denunciar y puedes tener un gran problema. Claro que se puede contratar. Hombre, si en el hospital no tienes tasa de reposición o no está cubierta la tasa de reposición, se tira de la lista y se contrata. Pero hay lugares, en este caso en el Cabildo, donde ya tiene la tasa de reposición consumida y ni los propios sindicatos saben lo que hay, que eso habrá que esperar para que se vuelva a poder cumplir
con esa tasa de reposición, y mientras tanto el problema, y mientras tanto las administraciones locales, oye, soportando también, y es un problema social que nadie es ajeno a ello y nadie dice, este es tu problema. Empiezan desde abajo hacia arriba, todos intentarlo solucionar, pero no nos olvidemos que muchas veces también las personas ajenas a la administración no cumplimos, digamos, con nuestros deberes familiares. Es duro decirlo, pero yo creo que mucho de esto es real, oye, y cada cual, con la transparencia, que asuma las consecuencias. A mí no se me ocurriría dejar un familiar en una cama de un hospital, a lo que la administración tenga bien luego destinarle en su futuro. Pues nos tenemos que marchar porque se nos acaba el tiempo. Me encantaría haber podido hablar de la otra cuestión que tenía pendiente, pero estoy segura de que para la próxima tertulia va a seguir siendo noticia, así que no me preocupa. Marcos, Lorenzo, Kilian Sánchez, Raúl Camacho, muchísimas gracias por acompañarnos y quedan invitados, por supuesto, a más tertulias. Todo un placer tenerlos aquí. Un placer es nuestro. Muchas gracias a todos y un placer volver.